Bueno, pues finalmente se ha revelado el capítulo especial de Power Rangers dentro del documental de Hollywood Demons titulado The Dark Side of Power Rangers. Este capítulo especial que hablaría sobre todos estos momentos turbios que ha tenido la franquicia a través de 30 años y por el cual yo me encontraba bastante molesto, lo dejé ver en los más recientes videos de mi canal y que ahora pues tengo un poco de más noción de qué viene este documental. En este video les hablaré sobre la primera parte, es decir, vi 30 minutos y tuve una primera impresión que me gustaría compartirles antes de continuar viendo este documental, por lo que lo pausé y me vine a hacer este video para poderles externar mi opinión hasta el momento. Así que tomen asiento galácticos, vamos desmenuzando poco a poco este capítulo especial de este documental y me gustaría que me dejaran sus opiniones conforme vayamos tratando cada tema en este canal. Yo soy Yara CC, comenzamos. ¡Morfosis, amigos! Bueno, pues como lo había dicho, ya me encontraba un poco predispuesto. La verdad es que no suelo predisponerme a las cosas cuando voy a hacer un video de opinión. Esto es porque me gusta mantenerme lo más imparcial posible y no dejarme influenciar por emotividades, sentimentalismos, el fanatismo que pues todos tenemos. Pero pues en esta ocasión me fue un poco imposible y es un poco raro porque difícilmente me pasa esto. Si, por ejemplo, por poner un ejemplo, cuando vi Spider-Man, cualquiera de las películas de Tom Holland, me debería de haber encontrado muy predispuesto por todos los antecedentes que llevaban a estas películas que demostraban que iba a ser una producción aún más terrible que la anterior. Sin embargo, en esas películas siempre les di la oportunidad, o sea, a pesar de que ya encontraba con un antecedente, llegaba a la sala del cine, tranquilo, sin expectativas y me volví a decepcionar. Caso contrario, probablemente por el amor que le tengo a esta franquicia, empecé a ver el documental sin ganas, con una sensación de incomodidad, con rechazo. Es que realmente me parecía una muy mala idea que hicieran un documental de Power Rangers con cosas que solo los fanáticos sabemos y que no tiene nada de malo que lo sepa la gente, pero me parecía que simplemente era una forma de aprovecharse del morbo de los sucesos lamentables que han ocurrido y alimentar más esta teoría sobre que existe una maldición dentro de la franquicia de Power Rangers, lo cual es completamente absurdo porque después de 30 años, con tantas temporadas, con tantos actores, es imposible que no sucedan cosas que pues desafortunadamente sean lamentables. Pero bueno, pues a final de cuentas empecé a verlo, estaba muy molesto, salió Ciara Hanna, me molesté aún más porque dije, como por qué esta muchacha comienza con un documental de Power Rangers si realmente, bueno, por lo menos en lo personal, para mí no es nadie significativa en la franquicia. Y me hacía ver un poco más el hecho de que probablemente las personas que aparecían ahí dando testimonios, por lo menos refiriéndome a los actores, simplemente habían sido utilizados porque fueron los que se prestaron a este show mediático. Y con prestarse me refiero a que son actores que simplemente trataban de sacar todo el provecho de la franquicia porque no saben hacer otra cosa y pues acuden a este tipo de programas sin importar la motivación o sin importar si son poco éticos por los temas que van a tratar a cambio de simplemente recibir dinero. Bueno, pues mi sorpresa fue un poco distinta, la verdad es que no puedo hablar todavía porque no he terminado de ver el documental, pero podría decirse que probablemente en este momento del documental ya pudiera darles un poco del beneficio de la duda. Vamos 30 minutos y hasta el momento empiezo a comprender la función de estos actores, los cuales me arrepiento totalmente de haber dicho lo que estaba diciendo sobre que solamente estaban ahí por el dinero. Bueno, obviamente es una causante, podría ser, ¿verdad? Pero
por lo menos hasta el momento me han demostrado el documental que tal vez no significa que sean los actores quienes estén buscando como tal aprovecharse del morbo para ganar dinero, sino que realmente tienen una historia detrás que contar que incluso muchos fanáticos que vivimos la franquicia ya sabemos, pero no sabemos completamente cómo sucedieron las cosas o el contexto. Entonces, como lo digo, no quiero adelantarme predisponiéndome o probablemente acusando a estos actores que han regresado a contar sus historias, por lo que, bueno, démosles el beneficio de la duda, no nos adelantemos y pues tratemos de darle la oportunidad para ver qué es lo que nos ofrece. Como quiera, de todos modos, en este canal, después de que vaya viendo parte por parte, les seguiré informando sobre mi perspectiva y la impresión que me fue causando. El motivo por el que pensaba que estos actores estaban por dinero, pues es porque son los que casi siempre están activos dentro de la franquicia de Power Rangers, ya sea que hayan regresado en capítulos especiales donde los traigan para las temporadas, o incluso que están muy presentes en las convenciones o hacen contenido dentro de sus redes sociales que se adecua siempre a la franquicia de Power Rangers. Pero ojo, no por esto quiere decir que están sacando provecho del morbo. Como lo digo, aún no tengo un análisis concreto, pero por lo menos ya tengo un poco más la mente abierta y no tan juzgadora. Así que vayamos por partes. La verdad es que como lo dije, sí me molestó un poquito que Ciara Hanna empezara este documental, pero después entendí que, bueno, solamente cada uno está dando su versión y los que hacen el programa van poco a poco adicionando las confesiones y pues si la ponen al principio pues no es problema de ella, ¿verdad? Entonces pues después de esta introducción em, podemos ver cómo aparece un tipo que se dice que es un investigador, lo cual hasta el momento creo que ha sido lo que más me ha frustrado en este documental, porque se dice ser un investigador, todo el momento está como alimentando, como obviamente no dice que es una maldición de Power Rangers, pero sí en estos 30 minutos que llevo no ha aportado como tal algo relevante al documental, simplemente dice que está ahí para investigar, probablemente tenga una funcionalidad más importante más adelante del documental, porque como es investigador, pues obviamente se va a tratar sobre, pues bueno, espero que no me censure YouTube, sobre los homicidios, sobre las cosas desafortunadas que han sucedido, lo de David Jost, lo de David Frank, perdón. Este señor habla sobre un lado oscuro de los Power Rangers. Sé que es el título de este documental y que, bueno, por lo menos ahora ya lo entiendo un poco más, porque no se trata como tal de decir la maldición y más adelante lo explicaré, pero este sí como que da a entender que han sucedido varias cosas en este show de televisión de manera desafortunada, como si fuera un tipo de mala suerte. No lo dice así tal cual, pero es que es lógico que sucedan tantas cosas después de 30 años de la franquicia, después de tantas temporadas, después de tantos actores, pero este lo hace ver como si fuera un suceso que nada tiene que ver con que haya tanto tiempo y que desafortunadamente así suceden las cosas. Sin embargo, puede ser que haya malinterpretado yo un poco las cosas porque en ese momento del documental le estaban hablando sobre la violencia que se causaba en los noventas, supuestamente por la franquicia de Power Rangers. Entonces, probablemente por eso malinterpreté un poco su expresión, porque no es que se refiera a que suceden cosas malas de forma fortuita con esta serie de Power Rangers, sino que precisamente la forma en que se ha llevado la producción es lo que ha llevado en ocasiones a sucesos desafortunados. Como lo digo, no lo he terminado, pero por lo menos aquí pone el ejemplo de el Ranger Rojo, el cual dice, bueno, es que después de que graban sus temporadas en la serie, todos los actores salen y no tienen trabajo. Entonces eso los acerca a sucesos delictivos. El Ranger Rojo lo puso de ejemplo, en el cual habla que precisamente estafó a muchas personas y pues están dando a entender que es por la falta de trabajo que se genera después de participar en estos proyectos, ya que nadie cree
que alguien que actúa en una serie que trata sobre mayas y acción pueda ser un buen actor para interpretar otros papeles en otros proyectos de Hollywood. Entonces por eso lo digo, probablemente haya que darle un poco más de oportunidad a este investigador, probablemente tiene algunas cosas que decir porque se va a enfocar a estos sucesos desafortunados y no precisamente se refiera como tal a que pues suceden cosas malas en esta franquicia solo porque sí, sino porque hay una causante detrás. Pero bueno, en fin, después de que nos presentan a este investigador, empiezan con un tema que luego me captó mi atención en este documental y que dije, vaya, entonces creo que sí era bueno haber lanzado este documental, no es morbo como yo lo había creído. Y es que comenzamos con Haim Saban. Y eso en su momento dije, o sea, quieren hacer otra vez el típico el sucio Dan de Nickelodeon en el cual nos mostraron todo la cochinada que se vivía dentro de la empresa de Nickelodeon con las series que hacían para niños. Entonces dije, quieren replicar otra vez esta fórmula que fue tan polémica y que obviamente van a utilizar a los actores para encajarse, para generar morbo con su documental. Pero es que la verdad es que la forma en que lo están haciendo, por lo menos durante estos 30 minutos, ha sido bastante interesante, porque no solamente nos cuentan cosas que ya sabíamos los fans más aguerridos de la franquicia, que pues sustituyeron a los actores, que no les pagaban bien, que pues James Saban era un codo. De verdad, en el momento en el que sale James Saban dije, bueno, van por el mismo camino, quieren hacer al próximo Suciodan, pero la forma en que lo van llevando durante estos primeros 30 minutos es fantástico. Es que de verdad se centran completamente en la forma en que las empresas explotan a sus trabajadores y más en este sector de la actuación y en el momento de pues los años 90 en los que no se tenían reguladas tantas cosas para dar protección a los actores. Comenzamos con un tema bastante importante, el cual es la sustitución de la primer Ranger amarillo, en el cual mencionan que el Ranger negro era el negro y que la asiática era la amarilla, y el cual yo siempre he defendido que no se trataba como tal de un estereotipo, sino de una coincidencia, y así lo hacen ver los que empiezan a conversar dentro del documental, diciendo que precisamente, como yo lo decía, la primer Ranger amarillo era una persona afroamericana, lo cual el que la Ranger amarilla haya sido asiática simplemente era una vil coincidencia, lo cual yo siempre les he dicho bastantes veces en mi canal. Pero en fin, en este momento logró captar mi atención y envolverme completamente en este documental. ¿Por qué? Porque nos deja ver realmente el grado de tacañería que muchos ya no suponíamos, pero que no teníamos las pruebas que tenía Jaime Saban y las empresas en ese entonces, en los años 90. Y es que habla tanto desde el momento en el que la miseria que les pagaban, como ellos estaban recibiendo grandes cantidades de dinero, bueno, no en el momento de la Ranger amarilla, pero sí, pero sí, eso viene más adelante. Pero todas estas cosas que hacían, como por ejemplo horas interminables de grabación, como Kimberly, bueno, más bien la actriz que le daba vida a Kimberly, de pronto salía llorando del set, como actores de doble de acción, uno de ellos de pronto tuvo una descompensación dentro del rodaje y siguieron grabando, quitándole la botarga, dándosela a otra persona por unos cuantos dólares y dejando a esta persona que había sufrido la desolación en pleno desierto a la deriva, esperando a que llegara su ambulancia. Es que realmente la situación que se vivía en ese entonces ni siquiera nos las podemos imaginar y gracias a este documental nos están dimensionando todo lo que se vivía en ese entonces. Les digo, muchas cosas ya las sabíamos, pero no conocíamos como tal cómo sucedían. Y el ver a esta persona que interpretó por primera vez a la Ranger amarilla fue una sorpresa muy grata. Es que realmente se siente su honestidad, se siente que nos está diciendo con el corazón lo que vivió y como por qué es que ella fue descartada del primer elenco.
Entonces de esta manera nos dejan entender un poquito más del contexto de las cosas, cómo sucedieron, por qué ella terminó por salir de esta producción, cómo es que realmente le afectó emocionalmente, la forma en que se expresa se siente muy natural, muy honesta, y después avanzamos al tema de la tacañería, como lo digo nuevamente, de Jaime Saban, cómo los actores tuvieron el valor de decir que les pagaban una miseria, y principalmente la actriz Tui, quien en plena, eso me encantó de verdad, como en plena conferencia para los inversionistas, bueno, era una junta, demostró sus inconformidades exigiendo un poco más de dinero. Es que realmente no exigían mucho, exigían lo que les correspondía. Y ahí entiendes cómo es que realmente no era por dinero el que dejaron la producción, sino que realmente era una necesidad conforme a las exigencias que les pedían. Volviendo a la primer Ranger amarilla, ella incluso necesitaba para el transporte a la locación de rodaje. Entonces nos deja ver como tal no solamente la tacañería de Jaime Saban que ya muchos conocíamos, o el agradecerle porque nos haya traído esta franquicia, sino realmente todos los intereses que había detrás de las empresas, de los inversionistas, de las marcas afiliadas, y nos deja entender y comprender un poquito más la situación de los actores. Es ahí cuando empiezan, ahora sí avanzando con el tema, a hablar sobre que hubo cambio de actores precisamente y que se dieron cuenta que ninguno de los actores o trabajadores que estaban ahí eran indispensables, por lo que optaron por hacer que cada temporada tuviera un nuevo elenco. Ahí es cuando sale este personaje de la Ranger amarilla, Nadia, que probablemente ella no está ahí como por aprovechar el morbo y sacar provecho monetario de este proyecto, sino para contar su historia de lo que vivieron los actores detrás. Entonces es ahí cuando entiendo que muchos de ellos pues sí, obviamente van a recibir como pues alguna recompensación por esta participación en este documental, pero que realmente no están como tal por el morbo, sino que tienen una razón de estar ahí y una historia que compartirnos. Y lo puedes ver de verdad de manera genuina. Yo al principio, antes de ver el documental, creí que estas lágrimas eran actuadas, pero lo puedes ver en las dos reyes amarillas, en sus palabras, en la naturalidad con la que nos comparten sus historias, y es ahí cuando realmente a este momento me tienen completamente envuelto en su documental. No están como tal tratándolo de manera morbosa, sino que mostrándonos como tal de verdad el detrás de todo esto. También hubo un momento en el que me molesté cuando empezaron a hablar sobre que generaban violencia los Power Rangers y que pues la diferencia con los superhéroes de ese entonces es que los superhéroes eran adultos y estos eran niños, lo cual me pareció un rotundo absurdo, porque realmente no es que sean niños o sea, eran adolescentes, sino creo que por esa razón es que se identificaran más con estos personajes y los niños se empezarán a ser violentos. La verdad es que siento que todos este tipo de shows de personajes como Batman, Superman, los Power Rangers siempre han generado como esta forma de querernos identificar desde niños y pues jugábamos de esa manera, pero pues obviamente fue un poquito más notorio porque en ese momento los otros superhéroes ya llevaban años en el mercado y estos eran la novedad. Siento que por eso se fueron los ojos más a esta franquicia y se pensó que era por violencia. Pero bueno, lo tratan de forma... Pero bueno, ahí nos explican todo lo que sucedió y los promos que tuvieron que hacer para contrarrestar esto. Pero como lo digo, no creo que fuera como tal los responsables de la violencia. Más bien, ahí pues ahí son los papás. Ahí debieron de haber canalizado toda esa energía en toda esta admiración que nos generaban los Power Rangers. Es que realmente es una disciplina, karate. Por eso es que creo que la primera generación fue una de las más importantes porque no solamente era un show de personajes superhéroes contra monstruos, sino que eran personajes admirables en los cuales cada uno tenía una actividad de deporte en la que podías tratar de incursionar para poder parecerte más a tus ídolos. En fin, como lo digo, hasta el momento empezamos como con muchos temas que ya conocíamos los fanáticos, nos los explican de una forma que probablemente es grata para nosotros, en las que no se está satanizando a la serie, pero que sí nos explican que, pues bueno, eso es lo que sucedió
y qué hubo detrás y cómo se solucionó o cómo no se solucionó, pero hubo consecuencias para los actores y cómo los empresarios siempre salieron ganando en ese entonces. Hasta el momento estos son los 30 primeros minutos y pues ya voy a avanzar a la siguiente parte, en la cual por eso hice la pausa, porque creo que ya después de que tratan el tema sobre el Ranger Rojo y los fraudes y cómo es que los actores salen sin trabajo después de esta serie, lo cual también me parece un gran punto a tratar dentro de este documental que va muy bien en estos 30 minutos. Ya vamos a pasar a la parte desafortunada, en la cual sí siento que va a haber mucho morbo. Los decesos de estos actores, cómo sucedieron y qué tienen que decir sobre ello. Hasta el momento el documental va súper bien. Nos están como tal quitando una máscara que ya sabíamos que existía de parte de las empresas, pero nos platican hasta qué punto fueron capaces de llegar, sacrificando la salud, no solamente de los actores principales, sino de los dobles de acción. Pero ya vamos a esta parte, veamos si lo toman como morbo o cómo es que lo manejan, y pues si es que no disfrazan nada, porque en una de estos primeros minutos que acabo de ver, mostraron unos videos donde es el detrás de cámaras, donde nos van presentando a cada uno de los actores de los Rangers, pero no es un video donde nosotros sepamos que es acorde para presentarlos a cada uno de ellos, porque realmente ese video no es un video que tenga un contexto bueno detrás, sino que todos sabemos que en ese momento el Ranger Azul estaba sufriendo de acoso por parte de varias personas del rodaje, incluidos el Ranger Verde. En cambio, este clip lo utilizan como una presentación para cada uno de los actores y sí me pareció algo desafortunado, porque el contexto detrás no es nada bueno, como para utilizarlo como una presentación introductoria. Veamos si este clip más adelante lo muestran detrás como realmente sucedió o solamente fue una presentación. Bueno, pues les traeré otro video actualizándoles más sobre mi experiencia con este documental, cómo fue avanzando mi percepción y cómo me gustaría también que me dejaran sus opiniones, porque realmente es un documental muy controversial, por lo menos durante estos 30 minutos. Algo que ya conocíamos, pero manejado de una manera bastante aceptable. Bueno, pues eso es todo por esta ocasión. Espero les haya gustado el video. Recuerden que si quieren más contenido tienen que apoyarme compartiéndolo, dándole like. Y pues nada, nos vemos en la próxima, Galácticos. Yo soy Yeras SE y que el poder los proteja. Like, this is not okay. Like, it's scaring me.